En la madrugada del 31 de agosto de 1986, en la ciudad de Mar del Plata, un puñado de maestros congresales, con la emoción anudada en la garganta, le poníamos nombre a un sueño. Nacía el SUTEBA. Una silla vacía, símbolo de la presencia de los compañeros desaparecidos, presidía el Congreso. Pero nuestra historia no empezaba ahí, inaugurábamos un nuevo capítulo de un largo camino recorrido, por los trabajadores de la educación y por el conjunto del movimiento obrero en nuestro país. En esa historia más grande construimos nuestra propia identidad como trabajadores educadores, como productores cotidianos e incansables de conocimientos. Cuando el ciclo lectivo de 1972 comenzó con una marcha que fue aplaudida a su paso por la gente que estaba en la calle. Las Fuerzas Armadas reprimieron y las maestras resistieron pacíficamente y desafiaron los carros de asalto continuando la movilización. Eran los tiempos de Trelew y el lucha y vuelve. Eran los tiempos de Salamanca y Atilio López, de Cabral y Pampilión. Eran los tiempos de Garcetti, Bravo y Arancibia encabezando las luchas de la docencia por la escuela pública. En la provincia de Buenos Aires, los maestros queríamos ser parte de esa historia y sumarnos a las luchas nacionales. Nuestra organización gremial de aquel entonces, la Federación Sarmiento, nos expulsa por indisciplina gremial, sancionando nuestra voluntad de lucha y fracturando sindicalmente la provincia. El 11 de septiembre de 1973, recuperada la democracia, nace la CETERA. Las luchas de más de una década nos conducían a la unidad orgánica. Los trabajadores de la educación de todo el país sabíamos que por encima de las diferencias, la unidad era la mejor herramienta para los trabajadores. Las uniones de educadores expulsadas de la FEB estábamos convencidas de que nuestro lugar se encontraba junto al resto de los docentes del país. Por eso fuimos parte de ese congreso y de las luchas de la CETERA en los años posteriores. Ese mismo día, en Chile, el genocida Pinochet asesinaba a Salvador Allende. La primera declaración de la CETERA fue el repudio al golpe militar en Chile. La primera marcha en la que participamos fue contra la Junta Militar chilena. El 24 de marzo de 1976 se inició la etapa más sangrienta y oscura de la historia de nuestro país. La dictadura cívico-militar persiguió, robó, encarceló, despojó, cesanteó, exilió, desapareció, apropió niños, asesinó a miles y miles de argentinos. A pesar del terror implantado, hubo quienes resistieron. La lucha de los ferroviarios, el paro de la CGT en el 79, los trabajadores de Luz y Fuerza y las madres de Plaza de Mayo, y también a partir de los 80, la lucha de los docentes. Más de 600 docentes engrosaron las listas de desaparecidos. Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena, Susana Pertierra fueron desaparecidos o asesinados. Alfredo Bravo fue secuestrado en su escuela. Docentes y alumnos rigurosamente vigilados. La educación bajo toque de queda. Los cuentos de Elsa Bornemann, los libros de Paulo Freire, El Principito, eran peligrosos para los inquisidores. En Buenos Aires, solo 3 uniones de educadores siguieron funcionando: Morón, Matanza y San Martín 3 de febrero.
En ese año, 1982, algunas organizaciones gremiales docentes del interior del país convocan a paros y otras medidas. En nuestra provincia, el 1 de junio de 1983, las uniones de educadores de Matanza y de Morón realizamos el primer paro a la dictadura de la docencia bonaerense. Fuimos miles en un acto en la plaza de Ramos Mejía. Nuestros alumnos y sus papás estaban con nosotros, peleando por salario, por comedores. En agosto de ese mismo año constituimos el Frente Gremial Docente de Buenos Aires, donde confluían una veintena de distritos. Retomábamos el camino de unidad que la dictadura había abortado. Plantábamos la semilla del SUTEBA. El 31 de agosto de 1986, concretando un largo y trabajoso proceso, se constituyó el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA. La unificación de la docencia bonaerense traería nuevos debates y cambios fundamentales en la CETERA, nuestra Federación Nacional. El SUTEBA escribe los primeros capítulos de su historia ganando las calles en la histórica lucha de la CETERA del año 1988, que se inicia el 14 de marzo con un paro por tiempo indeterminado y culmina el 23 de mayo con la gesta de la Marcha Blanca. Comienzan tiempos de pelea, de crecimiento y consolidación, fortalecer los cimientos, seguir construyendo, diseñar políticas imaginando el futuro, organizar los cuerpos de delegados, los congresos de la niñez, las primeras jornadas de formación y de salud laboral, recorrer el territorio, garantizar las actividades, los paros y las marchas. Se profundiza en la ampliación de las políticas neoliberales para la educación. Menem y Cavallo cumplen disciplinadamente con las pautas del FMI y el Banco Mundial. Con la complicidad de la mayoría de los gobernadores y representantes políticos, llevan adelante la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos y la Ley Federal de Educación, instrumentos emblemáticos del ajuste, del desfinanciamiento y destrucción de la escuela pública, de la fragmentación del sistema educativo y del cercenamiento de los derechos de los trabajadores de la educación y del derecho social a la educación de nuestros pibes. En 1992, la CETERA, junto con los alumnos y padres, resiste y lucha contra la Ley Federal de Educación, logrando que incluya un artículo que contemple el 6% del PBI para el financiamiento educativo. En eso la ley fue letra muerta, y por el contrario avanzó el desfinanciamiento y la desresponsabilización del gobierno en la educación. La denuncia, la resistencia y la lucha de la docencia de todo el país fueron un dique de contención a los intentos de municipalización y privatización de la educación, que eran objetivos centrales de aquellas políticas. El SUTEBA enfrentó en soledad la nefasta reforma educativa de Duhalde y Yanetacio. Con prepotencia y autoritarismo quisieron imponer una política en cuyo diseño, una vez más los docentes habíamos sido convidados de piedra. Denunciamos, resistimos, peleamos, constituimos en toda la provincia los foros en defensa de la escuela pública,
El ayuno docente que iniciamos el 2 de abril de 1997 para reclamar fondos para la educación se transformó en uno de los símbolos más fuertes de resistencia popular al gobierno menemista. La solidaridad del pueblo abrazó la carpa y todos los conflictos se expresaron en ella. Durante 3 años, todos fuimos docentes, y esa fuerza nos permitió conseguir a través del FONID que el Estado Nacional volviera a hacerse cargo de un tramo del financiamiento educativo. Durante todo 2001 se libran duras batallas. El paro y acto de la setera en marzo del 2001, el rechazo al ajuste anunciado por López Murphy, que eliminaba el FONID y establecía el arancelamiento universitario. En Buenos Aires, donde Rucauf es el principal ejecutor de la profundización del ajuste, el SUTEBA protagoniza un plan de acción que se inicia con retención de servicios y se continúa con un paro por tiempo indeterminado, luego de aprobada la ley de ajuste que recortaba salarios, congelaba la antigüedad e imponía el pago en patacones. El SUTEBA, en el marco de la CTA, coordina las acciones con la FEB y el SADOP. Se logra el retroceso parcial del ajuste y se dan los primeros pasos en la constitución del Frente Gremial Docente Bonaerense, al tiempo que se reafirma la presencia de la CTA en nuestra provincia. En 2002 y 2003 continúa el conflicto. La policía castiga a los compañeros del SUTEBA en la legislatura provincial al momento de aprobarse una nueva ley de ajuste. Instalamos el campamento educativo frente a la Dirección General de Cultura y Educación, con el que logramos frenar la reforma del estatuto, aumentar el cupo de comedores, recuperar becas y el 70% de las ruralidades cercenadas por el ajuste. Recorrimos toda la provincia con la caravana educativa del Frente Gremial Docente Bonaerense y la caravana de la dignidad con el conjunto de los trabajadores de la CTA y la CCC. Hicimos congresos conjuntos y consultas masivas que consolidaron la unidad y profundizaron la democracia en nuestro sindicato. Con la fuerza de la unidad y organización en el Frente Gremial, pudimos seguir avanzando en históricos acuerdos paritarios relacionados con sistemáticos aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. El compromiso de SUTEBA, seguir luchando por una educación pública, con sentido popular y democrático, en la que cada docente tenga un salario y condiciones de trabajo que le permitan enseñar dignamente, una escuela pública en la que cada niño, niña o adolescente encuentre un lugar donde apropiarse del conocimiento. Por delante queda seguir avanzando en la distribución de la riqueza, consolidando y profundizando el rumbo, para terminar definitivamente con la pobreza y la desigualdad en todo el continente. Seguimos luchando, soñando y caminando con banderas en el corazón.